Buenos días, estimados estudiantes de la Tecnología Superior Universitaria en Emergencias Médicas. Bienvenidos a esta segunda sesión de nuestra quinta unidad, donde dejaremos de ver a la bioestadística como una simple asignatura de relleno para entenderla como lo que realmente es, el lenguaje con el que se escribe la vida y la muerte de una población. Hoy vamos a conversar sobre los indicadores de morbilidad y mortalidad en eventos de emergencia, enfocándonos en lo que ustedes verán a diario en las calles de nuestro Ecuador: el trauma, los eventos cardiovasculares y las crisis respiratorias. Sé que muchos de ustedes entraron a esta carrera por la adrenalina de la sirena, por el deseo de salvar una vida con sus propias manos en el lugar de los hechos, y eso es noble y necesario. Sin embargo, quiero que hoy expandan esa visión. El estudio de estos indicadores constituye la piedra angular de la salud pública aplicada a su profesión. Estas métricas trascienden la mera contabilidad de cadáveres o heridos, nos proporcionan un marco cuantitativo esencial para saber si nuestros sistemas de respuesta, nuestras ambulancias y nuestros hospitales realmente están funcionando o si solo estamos llegando tarde a la escena. Para entender hacia dónde vamos, siempre es útil mirar de dónde venimos. La necesidad de contar y clasificar la muerte no es nueva. Se remonta al siglo XVII con un señor llamado John Grount, quien analizó los boletines de mortalidad en Londres. Grount hizo algo revolucionario para su época. Separó las causas de muerte en dos grandes grupos: enfermedades y accidentes, y dentro de las enfermedades distinguió las agudas de las crónicas. ¿Les suena familiar? Es exactamente lo que hacemos hoy. Esa distinción temprana es la base de cómo diferenciamos una muerte por un infarto agudo de miocardio, que es una causa interna, de una muerte por un atropellamiento, que es una causa externa o trauma. Grount nos enseñó que la mortalidad no es un evento aleatorio o de mala suerte, sino un fenómeno predecible y analizable. Ahora aterricemos esto en nuestro contexto ecuatoriano actual. Vivimos una realidad epidemiológica compleja que llamamos carga dual. La teoría de la transición epidemiológica dice que los países deberían pasar de morir por infecciones a morir por enfermedades crónicas y degenerativas. Pero en Ecuador y en gran parte de América Latina, esta transición no es lineal. Aquí tenemos lo peor de los dos mundos. Seguimos enfrentando enfermedades infecciosas y violencia, pero al mismo tiempo tenemos una explosión de enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión. Ustedes, como futuros profesionales, se enfrentarán a esta mezcla letal. Atenderán al joven motociclista politraumatizado en la avenida Simón Bolívar y en el siguiente turno al adulto mayor con insuficiencia cardíaca descompensada. La bioestadística nos da las herramientas para medir ambos escenarios sin mezclarlos erróneamente. Hablemos primero de la morbilidad, es decir, de la enfermedad antes de la muerte. Aquí manejamos dos conceptos que a menudo se confunden: prevalencia e incidencia. La prevalencia es como una fotografía. Mide la carga estática de la enfermedad, el número de casos existentes en un momento dado. Ustedes dirán: profe, pero nosotros atendemos emergencias, eventos agudos. ¿Para qué me sirve la prevalencia? Les sirve para saber qué esperar. Si la prevalencia de hipertensión arterial en su zona es del 20%, ustedes saben que una gran parte de sus pacientes de trauma o paro cardíaco tendrán ese antecedente, lo que complica el cuadro por algo llamado multimorbilidad. Un paciente con múltiples enfermedades crónicas tiene menos reserva fisiológica para aguantar un trauma grave. Por otro lado, tenemos la incidencia, que mide el flujo de casos nuevos. Aquí quiero que presten mucha atención a la diferencia entre incidencia acumulada y densidad de incidencia. La incidencia acumulada nos dice el riesgo general de enfermar en un periodo, pero para ustedes, que gestionarán recursos, la densidad de incidencia es la clave. Esta mide la velocidad a la que ocurren los eventos. Imaginen que son directores de operaciones del EQ 911. No les basta saber cuántos accidentes hay al año. Necesitan saber a qué velocidad ocurren los viernes por la noche versus los martes por la mañana. Si la densidad de incidencia de trauma aumenta drásticamente entre las 18 horas y las 2 horas los fines de semana, ustedes tienen la justificación matemática para poner más ambulancias en la calle a esa hora. Eso es gestión basada en evidencia.
Pasemos ahora a los indicadores de mortalidad, que son quizás los más sensibles. La tasa de mortalidad general, o TMG, es un dato muy grueso. Nos dice cuánta gente muere por cada 1000 habitantes. En Ecuador hemos visto que la tasa de mortalidad es sistemáticamente mayor en hombres que en mujeres. Para 2021, por ejemplo, fue de 6.8 en hombres frente a 5.0 en mujeres. Esto no es casualidad, refleja que los hombres están más expuestos a causas externas, como accidentes de tránsito y violencia, áreas críticas de su intervención. Pero para evaluar su trabajo necesitamos la tasa de mortalidad específica por causa. Aquí es donde su papel en la escena es vital. Cuando ustedes llenan el formulario de atención prehospitalaria, deben documentar con precisión la causa básica de defunción. Si es un trauma, deben describir las circunstancias del accidente. Si ustedes no ponen que fue una caída de altura o un choque frontal, el codificador del INEC no podrá clasificarlo bien en el CIE-10 y las estadísticas nacionales serán basura. Ustedes son los ojos del sistema estadístico en la calle. Pero aquí surge un problema técnico. No podemos comparar tasas de mortalidad así nomás. Si comparamos la mortalidad de una provincia joven con una provincia donde viven muchos jubilados, la provincia de los ancianos parecerá tener un sistema de salud pésimo porque muere más gente, pero es simplemente porque son mayores. Para evitar este error, usamos la estandarización o ajuste de tasas. Este método matemático neutraliza el efecto de la edad, permitiéndonos comparar peras con peras y saber realmente qué sistema de salud es más efectivo. Y esto me lleva al indicador reina de la medicina de emergencias, la tasa de letalidad, TL. Por favor, graben esto en su memoria. La mortalidad se calcula sobre la población total, pero la letalidad se calcula sobre los enfermos o afectados. La fórmula es el número de defunciones por una enfermedad dividido para el número total de casos de esa enfermedad, multiplicado por 100. La letalidad mide la virulencia de la patología, o, más importante aún, la calidad de su atención. Si la letalidad del paro cardíaco prehospitalario, PCPH, es altísima en su cantón, significa que algo está fallando en la cadena de supervivencia. Déjenme ponerles un ejemplo real y doloroso que sucede en nuestro país. Hablemos de la letalidad en el paro cardíaco prehospitalario. Para calcularla bien, el denominador debe incluir todos los paros cardíacos que ocurren, no solo los que llegan vivos al hospital. Aquí cometemos un error gravísimo, llamado sesgo de supervivencia. A menudo, si el paciente muere en la escena y ustedes no lo trasladan, ese caso no entra en la estadística hospitalaria. Entonces, el hospital calcula la letalidad solo con los que llegaron vivos y dice: miren qué bien lo hacemos, tenemos baja letalidad. Es mentira, están ignorando a todos los que murieron antes de llegar. Para corregir esto, necesitamos integrar los datos forenses y de las ambulancias. Además, debemos correlacionar esta letalidad con procesos. Un estudio en Cuenca mostró que solo en el 46.7% de los casos de paro atendidos se usó un desfibrilador, DEA. Si la letalidad es alta y el uso de DEA es bajo, ahí tienen la respuesta de dónde invertir, no en ambulancias más bonitas, sino en desfibriladores y capacitación en RCP para la comunidad. Otro desafío enorme es el trauma. El trauma es muy heterogéneo, no es lo mismo un corte en el dedo que un trauma craneoencefálico severo. Si comparamos la letalidad de dos hospitales sin ajustar por gravedad, estamos engañándonos. Para eso usamos escalas de severidad como el Injury Severity Score, ISS. El ISS clasifica la gravedad de las lesiones en 6 regiones del cuerpo. Un ISS mayor a 15 define el trauma grave. Entonces, para medir su calidad, calculamos la letalidad solo en los pacientes con trauma grave. Así comparamos manzanas con manzanas. Y vamos más allá con el TRIS, que combina el ISS con la fisiología, Glasgow, presión arterial, y la edad para predecir la probabilidad de supervivencia. Si sus pacientes mueren más de lo que predice el TRIS, tienen un problema serio de calidad en la atención. Quiero que entiendan que la validez de todo este trabajo estadístico descansa en sus hombros. Un análisis bioestadístico es tan bueno como los datos que ustedes recolectan. Si no registran la hora de la llamada, la hora de llegada,
el ritmo inicial en el paro cardíaco o las lesiones anatómicas precisas, no podemos calcular nada. La omisión de datos o el llenado mediocre de la ficha de atención prehospitalaria no es solo un error administrativo, es un sabotaje a la salud pública. Necesitamos exhaustividad, consistencia y precisión. Imaginen que están a cargo de la gestión de una flota de ambulancias en una zona rural. Se dan cuenta de que la tasa de letalidad por trauma es inestable. Un mes es del 70% y al otro del 90%, solo porque hubo 2 accidentes más. Esto es el problema de los números pequeños. No pueden entrar en pánico por esas fluctuaciones. La solución experta es agrupar datos por periodos más largos o usar modelos estadísticos de suavizado para ver la tendencia real sin el ruido del azar. El propósito final de que aprendan esto es que se conviertan en líderes. El conocimiento de estos indicadores les permite sentarse en una mesa de toma de decisiones y no solo pedir recursos, sino justificar la inversión. Pueden decir: necesitamos más capacitación en manejo de vía aérea porque nuestra letalidad en trauma grave es superior a la esperada según el TRIST. Eso es lenguaje de alto nivel. Pueden evaluar si una nueva ley de tránsito realmente redujo la incidencia de accidentes o si solo fue papel mojado. Pueden identificar inequidades, como por qué la gente en zonas rurales muere más por paro cardíaco que la gente en la ciudad, y proponer soluciones concretas como redes de primeros respondientes comunitarios. En conclusión, la carga de enfermedad en Ecuador es pesada y doble. Tenemos que luchar contra el trauma y contra la enfermedad crónica al mismo tiempo. La tasa de letalidad, ajustada por severidad, es su mejor amiga para saber si están ganando esa batalla. Pero recuerden, la calidad del dato es operacional. Ustedes son los científicos de la escena. Cada vez que llenen un formulario, piensen que esos datos van a servir para comprar el próximo DA, para cambiar un protocolo de reanimación o para salvar a alguien que ni siquiera conocen, gracias a una política pública basada en su reporte. No subestimen el poder de su pluma o de su tablet al registrar un evento. Transformen su actividad clínica diaria en evidencia cuantificable. Conviértanse en esos profesionales estratégicos que el sistema de emergencias del Ecuador necesita desesperadamente. Muchas gracias por su atención y, por favor, revisen los protocolos de registro de trauma para la próxima práctica, porque vamos a calcular scores de severidad con casos reales.